¿Cómo están? Bendiciones. Día 9 de nuestro devocional. Espero que hayan disfrutado. Ya nos queda solamente este y el de resurrección. Ha sido un tiempo hermoso. He recibido muchos testimonios de cómo Dios ha hablado a sus corazones y creo que se cumplió la meta, la intención del Espíritu Santo al hacer estos devocionales. Y bueno, hoy nuestra meditación prácticamente es acerca del día sábado, ¿no? Del día sábado donde muchas personas quizás se enfrentaban, como los discípulos, tiempos de duda, de incertidumbre. Un sábado después de la muerte de Jesús, fue un día como de tinieblas, de espera, de dudas, de muchas preguntas sin respuesta, ¿no? De temores. Vemos en las Escrituras que los mismos discípulos estaban atemorizados, ¿no? El gran líder fue asesinado y ahora descansa en una tumba, ¿no? Es como que volvieron nuevamente a cuando estaban antes de la llegada de Jesús. Sus presentes, su vida diaria era tan real, al punto de quizás de dejar a un lado en sus pensamientos todo lo que Jesús les había prometido, porque la duda y el temor por momentos se apoderaron de ellos, ¿no? Hoy nosotros, al igual que ellos, también tenemos promesas. Dios nos ha dado toda su palabra llena de promesas para nosotros. Pero a veces las tribulaciones presentes, los temores, también las dudas, nos hacen que vivamos como que no tuviéramos esperanza. A veces son tan grandes que pueden hasta desenfocarnos o desviar nuestra mirada de nuestro Señor Jesús y de su palabra. A veces vivimos como que no tuvieran solución nuestra vida, nuestros problemas, como que si Jesús no nos hubiese advertido o prometido maravillosas promesas que nos deberían de llenar de esperanza, aún en medio de la tribulación, del caos, de las dudas o los temores. Por otro lado, también me imagino aquellas familias, aquellas personas las familias de las personas que resucitaron en el día de la muerte de Jesús, porque dice que en la cruz, cuando Él padeció y murió en la cruz, muchos resucitaron, ¿no? Entonces me imagino lo felices que estarían esas personas, asombradas, felices, celebrando, ¿no? Para ellos era un tiempo de celebración. Para ellos fue una oportunidad más de vida, para aquellos que resucitaron, volvieron a casa quizás, empezar algo nuevo, ¿no? Empezar a corregir errores, empezar a amar nuevamente, ¿no? Se dice también que ese día para Jesús y el mundo entero, especialmente para los cristianos, fue el día de victoria sobre la muerte. Apocalipsis 1:17 nos recuerda, hablando nuestro Señor, de nuestro Señor Jesús, que le dice al que tiene la visión, Juan: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese sábado, ese día de victoria, un día antes de la resurrección, ¿no? Un día de victoria, un día de esperanza, para muchos también un día de temor, un día de dudas. ¿Qué tal contradicción? Dios sigue trabajando en medio de esos días de dudas y de tristezas y desesperanza. Es normal que uno experimente esas emociones. A veces, como decíamos, la vida diaria se hace tan real, el dolor diario se hace tan real que a veces viene y nubla nuestro entendimiento de que Dios ya nos ha prometido algo y que todo lo que pasemos aquí es temporal. Eso no quiere decir que no vayamos a sentir el dolor, que no vayamos a preocuparnos. Es normal. Pero por encima de todo eso, nuestra fe está fundamentada, nuestra vida está fundamentada en la esperanza de que hay un Dios que puede y quiere, no solamente puede, sino que quiere intervenir en medio. Así es. Él quiere, desea intervenir en esos momentos de duda, de tribulación,
momentos de temor, ¿no? En momentos de dolor. Él está ahí para socorrernos. Él ha prometido nunca dejarnos, nunca abandonarnos, y también ha dicho que nuestro clamor, su oído está atento a nuestro clamor. Así que Él está presente ahí donde estás, en medio de la situación que puedas estar atravesando, de las preguntas que te puedas estar haciendo, ese tiempo de incertidumbre que a veces atravesamos. Quizás Él no aclare al momento las circunstancias que vivimos, pero de algo sí podemos estar seguros, que aun cuando no veamos las cosas obrar de la manera que pensamos o al tiempo que pensamos, Él tiene control de todas las cosas y Él ha prometido cumplir su voluntad sobre tu vida. Así que Él no miente, Él cumple sus promesas. Este tiempo de meditación acerca de ese día después de la muerte de Jesús también me trae a memoria el pasaje de Lucas 24, del versículo 13 al 25, que habla de estos dos personajes, dos discípulos que también se llenaron de temor y de dudas, ¿no? Y esto ya había pasado cuando ya Jesús había resucitado, pero incluso hasta ese mismo momento donde Jesús les dijo a estos discípulos que se quedaran, que estuvieran unidos esperando que Él volviera, ¿verdad? Que Él resucitara al tercer día. Estos dos discípulos se fueron de Jerusalén en medio de su duda e incertidumbre. Quizás hasta pensaron, ¿qué vamos a seguir creyendo esto? Dice la Biblia que ellos estaban bien tristes, estaban muy tristes, y que se iban camino a Emaús. Ese camino a Emaús, ese mismo día, dos de esos seguidores se fueron a muchos kilómetros de Jerusalén. Entonces me hace acordar porque se salieron, se desubicaron, salieron del lugar donde Jesús les dijo que estuvieran, por la duda, por el temor, habrá sido verdad todo esto y ahora se murió, ¿qué va a pasar con nosotros? Me imagino que esa es la inestabilidad que estaban sintiendo en ese momento. ¿Qué va a pasar? Ahora todo lo que hemos vivido ha sido real con Jesús y sus milagros, sus enseñanzas, pero se murió y ahora está en una tumba, ¿no? Pero cuando Jesús los encuentra en el camino, les encuentra tristes caminando a Emaús, y estaban bien tristes, y empieza esa conversación, ¿no? De qué están hablando ustedes. Ellos le cuentan lo que estaban pasando, estaban experimentando, pero de pronto Jesús les lleva las escrituras, ¿no? Y les dice, les recuerda, dice que la palabra desde los profetas, desde Moisés hasta lo que Jesús mismo les había prometido, ¿no? Y ese es un muy buen recordatorio para nosotros en tiempos de prueba, en tiempos de inseguridad. Vuelve a la Biblia, vuelve a las promesas. Haz que tu alma, donde está tu corazón, tu voluntad y tus pensamientos, no divaguen tanto en medio de la presión, en medio de la tribulación. Muchas veces nos dejamos a rienda suelta pensar todos los días, preocuparnos, atemorizarnos, pero hoy Dios nos recuerda que en esos momentos es donde volvemos, donde deberíamos de volver a las Escrituras, de donde deberíamos recordar nuevamente las promesas de Dios, ¿no? Ahí es donde se aquieta nuestra alma y recobra esperanza. Jesús les recordó a estos dos discípulos por medio de la palabra todo lo que Él les había dicho. Y eso fue que los llevó en este camino a Emaús. Cuando ya estaban llegando a Emaús, dice, ellos le rogaron que se quedara para que siguieran conversando con Él. Estos dos discípulos lo invitaron a la casa a Jesús, y cuando estaban en la casa, dice que empezaron a comer, y Jesús partió el pan en medio de su mesa. Y esto es un recordatorio más para nuestra alma. Dice la Biblia que cuando eso pasó, estos dos discípulos, al verlo,
que Él partió el pan, se acordaron de ese tiempo cuando Él estuvo con ellos y como que trataron de reconocer en ese momento de que Jesús estaba allí, que Jesús estaba ahí. Por medio de una experiencia pudieron avivar sus corazones a la esperanza. Y quizás hoy y en momentos de tribulación y duda e incertidumbre, Dios nos está exhortando a recordar los tiempos donde Él realmente hizo cosas en nuestras vidas, donde experimentaste su poder, su presencia, su consuelo, tiempos donde estuviste en intimidad con Él, orando quizás en medio de un clamor, en medio de tu angustia, y Él te libró, Él te sanó, Él te consoló, Él te dio la victoria. Esos 2 discípulos, después de haber experimentado esa experiencia con Jesús, regresaron a Jerusalén. Regresaron. Jesús les abrió el entendimiento. Sus corazones, dice la palabra, ardían cuando Jesús les hablaba la palabra. Y entonces regresaron a Jerusalén con los otros discípulos. Regresaron a la esperanza y regresaron a unirse con otros que también estaban esperando a Jesús. Si estás en un día como esos, que hoy se fortalezca tu fe y recuerda que Dios sigue obrando y que hay promesas declaradas a tu vida, a tu familia. Dios cumple lo que promete. Afirma tu fe regresando a Él, regresando a la mesa, al tiempo de intimidad, regresando a la oración. Quizás toda esa confusión y las dudas o los temores te ha sacado de tu tiempo que le dedicabas a la oración, le dedicabas a hablar con Él, te ha sacado del tiempo que le dedicas a la palabra, ya no lo haces. Y quizás Dios hoy te está recordando nuevamente, ¿por qué no hacer de eso un diario, un estilo de vida y recordarle a tu alma, afirmarlo a la fe? También nos trae a conciencia de que estos 2 discípulos volvieron a encontrarse con aquellos que también estaban esperando a Jesús, esperando su resurrección. Aquellos que creían lo mismo y que quizás hasta estaban pasando también temores y preguntas. Dios nos llama hoy no solamente a volver a Él, a volver a su palabra, pero también a volver a congregarte. Te congregas, vives la fe, vives tu fe en Dios acompañado de una comunidad de fe, acompañado del cuerpo de Cristo, porque muchas veces esa es la razón por la cual te debilitas, por la cual vienen mucho tipo de confusiones, no hay claridad en tu vida, la verdad está muy lejos de ti. ¿Por qué? Porque estás alejado de la palabra, alejada de la oración, alejada de personas que te afirman también en tu fe, que son aquellos creyentes, el cuerpo de Cristo. Dios dejó la iglesia con un propósito. Es para edificarnos, para crecer y esperarlo hasta su venida. Dios te está llamando a que vuelvas nuevamente al tiempo de la intimidad, al tiempo de congregarte, al tiempo de compartir tu fe con otros que le esperan. Oro a Dios que tu corazón se llene de esperanza hoy, de saber de que Él sigue obrando en medio de estas circunstancias que estás viviendo, de que Él está ahí a tu lado porque Él lo ha prometido. Nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. En medio de tu dolor, de duda, en medio de nuestros temores, Él está allí. Y vamos a ver no solamente la victoria, sino que nos va a dar de su presencia y de su esperanza. Nos va a dar de su fortaleza en medio del proceso. Él viene por segunda vez. Cristo viene pronto. Quiero que te llenes de esa esperanza y que te afirmes con otros. Congrégate, ve a la iglesia, únete, acompaña tu fe con otras personas. La fe no fue dedicada o establecida para vivirla sola. Hay un cuerpo de Cristo, hay una iglesia que se está haciendo fortalecida, está siendo edificada y llena de esperanza
hasta que Cristo venga. Y ellos te están esperando con los brazos abiertos. Que hoy sea un día de esperanza para ti en medio de la tribulación.